Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a la visión semanal de Serenity Markets. La semana de hoy ha empezado, o esta semana, perdón, mejor dicho, ha empezado muy alcista. El S&P 500, el principal índice de Wall Street, ha marcado 46 nuevos máximos ya en lo que va de año 2024. Está siendo, como pueden ver en la imagen, el mejor año del siglo XXI hasta ahora. Está obteniendo el mejor retorno hasta fecha de 14 de octubre de 2024. Sin ninguna duda, uno de los puntos clave del día de ayer, que fue muy alcista en bolsa, estuvo por el lado de esperanzas de mayores estímulos por parte de China, mayor QE, aumento de reservas bancarias, lo que beneficiaría al aumento de oferta monetaria M1, que es el dinero en circulación, y debería de fortalecer, debería de beneficiar a la debilitada demanda interna del país. Pero también el día de ayer se vio muy beneficiado esos activos llamados Trump Trade, que se dicen. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mercado está descontando con fuerza que Donald Trump puede ganar las elecciones americanas. Vamos paso por paso y vamos a empezar por el principal activo que tuvo rendimiento positivo el día de ayer y que provocó un gran impulso para el mercado, que no es otro que Nvidia, que subía más de un 3% después de que Wells Fargo subiera el precio objetivo a $150 y dijera que los sistemas DGX B200 de Nvidia tienen un precio superior a $500.000, son un dato positivo adicional, ya que los inversores se centrarán en el próximo ciclo de la plataforma Blackwell. Recordemos que esto es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en los beneficios o en la presentación de resultados de Nvidia. Sin embargo, sí que es cierto que podemos observar cómo los 7 magníficos están más o menos en terreno lateral. De hecho, ni siquiera superan los niveles del 26 de septiembre, muy lejos ya de los máximos de 10 de julio. En cambio, el principal índice sigue subiendo y subiendo. Y es que, aunque los 7 magníficos no se están revalorizando tanto, estamos viendo cómo las pequeñas y medianas compañías sí que lo están haciendo. Al final hay que tener en cuenta que los que más se beneficiarían de una victoria demócrata serían los 7 magníficos, ¿no? Ya que por el lado republicano, con todos esos aranceles y con esa gran protección del dólar que quiere llevar a cabo Donald Trump, empresas globalizadas, empresas que tienen gran parte de su negocio fuera del dólar, se verían perjudicados por todo ello. Por tanto, esto es un punto importante. De hecho, Nvidia, aunque en el día de ayer subiera un 3%, en el día de hoy en preapertura venía cayendo ya más de la mitad de lo que subía ayer. Así que mucho cuidadito también con lo que pueda pasar por ahí. Si nos vamos a observar todo lo mencionado anteriormente del Trump Trade, pues fíjense cómo las casas de apuestas están dando a Donald Trump con una probabilidad de ganar del 55%. Y al mercado, sinceramente, le da igual que gane Trump o que gane Harris, lo que le importa sobre todo es si hay un barrido, es decir, si el mismo candidato, si el mismo partido se hace con la Cámara y con el Senado. ¿Por qué? Porque eso le daría vía libre para llevar a cabo sus políticas, y en este caso al mercado lo que más le preocupa son las políticas fiscales. Una ganancia tanto del mismo partido de la Cámara y del Senado seguramente va a dar o va a traer consigo políticas fiscales mucho más expansivas, ya que si hay bloqueos, si un partido es dueño de la Cámara y otro del Senado, pues es mucho más complicado llevar a cabo medidas para aumentar el déficit, ya que ambos partidos o los dos partidos miran en una dirección contraria. En primer lugar, vamos a preguntarnos por qué está ganando fuerza el Trump Trade en las últimas sesiones. La canasta de Goldman Sachs llamada Trump Trade estaba en máximos históricos porque está aumentando las probabilidades de que Donald Trump gane. Bueno, al final estos se tratan de mercados de apuestas. Se podía decir por ahí que había una gran apuesta a favor de Donald Trump que había entrado en las últimas sesiones y eso pues podía haber hecho saltar las probabilidades. Pero sí que es cierto que también están saliendo muchas entrevistas por el lado de la clase obrera americana y de que no está muy conforme con la situación del mercado laboral y con la llegada de inmigrantes. Eso le está haciendo pues, que una clase que tradicionalmente pensamos que podría votar a los demócratas, en este momento se está inclinando más hacia los republicanos y hacia un discurso mucho más proteccionista de la parte nacional. ¿Cuáles son los activos más beneficiados por este Trump Trade?
Bueno, pues en primer lugar el Bitcoin, que en el día de ayer llegó a superar los $65.000, incluso por momentos los 66.000. En segundo lugar, las pequeñas y medianas compañías, sobre todo nacionales, es decir, que tienen ingresos en dólares. Eso sí, no todas las pequeñas compañías. Al final hay una criba muy importante dentro de los principales índices o ETFs que siguen las pequeñas compañías, que es el Russell 2000, que tiene una gran parte de compañías que no son rentables, y el S&P 600. Ahí sí que entran en juego compañías que son rentables, mejores compañías, es decir, pequeñas y medianas empresas, pero con una calidad mucho mayor. Está habiendo una gran diferencia entre ambos. Fíjense que mientras que el S&P 600 está muy cerquita de máximos históricos, Russell 2000 todavía está bastante lejos. Otros puntos, otros activos muy beneficiados por este Trump Trade, evidentemente es el dólar. En el día de ayer subió un 0,86%, marcando máximos de 2 meses. Y Donald Trump, sobre todo, lo que quiere es apuntalar el dólar, proteger el dólar. Por tanto, el dólar se vería fortalecido. Y otro punto también importante es el rendimiento de los bonos, ya que una barrida, ya que una victoria del lado republicano que se haga con la Cámara y con el Senado daría una mayor capacidad de llevar a cabo políticas fiscales, por tanto, aumentar el déficit. Fíjense lo que decimos aquí. Wellington Management dice que la barrida republicana en las elecciones de Estados Unidos podría añadir hasta 50 puntos básicos a la prima del plazo del Tesoro a 10 años. Al final hay que tener en cuenta que en los rendimientos a más largo plazo no entra en juego solo los movimientos de las tasas federales. Eso entra en juego especialmente en los tramos cortos. En los tramos largos va entrando en juego cada vez más las expectativas económicas, la situación del déficit. Al final, si aumenta el déficit, hay que emitir mayores bonos, aumenta la oferta de bonos. Y si la demanda, que en estos momentos es fuerte y que seguirá siendo fuerte, pero no es capaz de absorber todo ese aumento de oferta, podría haber ciertos problemas. ¿Cuáles serían estos problemas? Pues mayor presión a la baja para los precios y una rentabilidad más elevada. Por tanto, a la hora de hablar de bonos del Tesoro y de oportunidades en bonos del Tesoro, hay que tener en cuenta que a más plazo, a mayor duración, entra en juego muchos más aspectos que simplemente las tasas federales. Fíjense, porque ayer Cascari, miembro de la Reserva Federal, habló también de todo este tema del déficit. Nos dice, es probable que el tipo neutral, tasa federal esperada para los próximos años, sea más alta ahora que antes de la pandemia. Asegura que el tipo neutral subirá si la deuda estadounidense sigue aumentando. Bueno, teóricamente es cierto, ¿no? A mayor déficit, a mayor oferta de bonos, pues la tasa neutral se mantendrá más elevada, porque quizás también hay que convivir con una inflación un poco más elevada. Lo cierto es que el déficit, por más que se quiera, no puede disminuir. En caso de que disminuya el déficit, prepárense para una desaceleración económica o una recesión, ya que gran parte de la economía está sostenida por ese gran déficit público. Por tanto, en estos casos parece que es mejor que no caiga a que se sanee, ¿no? A que haya una limpieza, porque en ese caso va a venir seguido de grandes problemas. Y en segundo lugar, bueno, es cierto, como he comentado, que mayor déficit sería sinónimo de mayor tasa neutral, pero hasta cierto punto, ¿no? Al final, fíjense la situación de Japón y cómo la tasa neutral está tan baja. ¿Por qué? Porque el pago de intereses, si no, se comería toda la deuda del gobierno japonés. El pago de intereses de esa deuda no podría hacer frente al Banco de Japón. Recordemos que cuando emites mucho déficit y el propio Banco de Japón, en este caso, es el gran propietario de esa deuda, 47%, el pago de intereses de esa deuda se lo comería, ¿no? Al final es algo que también hay que tener en cuenta cuando emites gran deuda, cuando subes los tipos de interés. Banco de Japón tiene las manos atadas. En caso de subir los tipos de interés de una forma desproporcionada, no podría casi hacer frente a ese pago de intereses. En estos momentos la situación del mercado sigue siendo bastante sólida. Sí que es cierto que hasta el jueves no tenemos datos importantes, muy alcista parece el mercado. Sí que es cierto que se está empezando a ver algún comentario de que hay un vacío por debajo de 5.800 y en caso de correcciones pues podría venir ligado a liquidaciones rápidas. Pero
Pero claro, necesitaría justificación para que se lleven a cabo esas correcciones. Sobre todo el jueves con datos de ventas minoristas, peticiones semanales de subsidio, que ya hemos tenido un dato la semana pasada bastante preocupante, pues podría traer consigo un poco más de susto. De momento se siguen observando grandes divergencias en el mercado. Observen cómo el ratio put-call marcó ayer mínimos del año 2024. No es un indicador muy preciso, al final es un indicador que nos muestra una fortaleza alcista bastante grande. Para mí estos indicadores lo que muestran es fortaleza alcista, pero no puntos de compra. Es decir, la fortaleza alcista es muy fuerte. Generalmente estos indicadores son índices de sobrecompra, pero ni mucho menos me voy a poner corto siguiéndoles porque tiene un ratio de fallar, un ratio de no acertar en el momento bastante elevado. Por tanto, para mí son indicadores de fortaleza, pero no de puntos de compra. Son indicadores de que ya el riesgo-beneficio de entrar persiguiendo precios puede ser bastante elevado. El sentimiento bajista de la encuesta de la encuesta de sentimiento del consumidor, no había sido tan bajo en mucho tiempo. El mínimo de agosto estuvo acompañado del mayor nivel de sentimiento bajista en un buen rato. Estamos comenzando a ver lo contrario aquí. Estamos viendo un sentimiento muy alcista. Bueno, pues eso también suele ir acompañado de correcciones. Al final, como digo, es un indicador de sentimiento alcista, de exceso de euforia, que lo que me indica es movimiento alcista, pero no puntos de compra. Las cosas se están volviendo definitivamente un poco exuberantes. De hecho, el indicador de la CNN ha entrado ya en excesiva euforia. JP Morgan nos dice: nuestro monitor de posicionamiento táctico para las acciones estadounidenses se mantiene elevado, en torno al 92%, lo que es similar a mediados de julio y principios de abril de este año. Al final, cuando el posicionamiento es tan elevado, pues lo único que se pueden llevar a cabo son ventas, no compras. Así que vamos a ver lo que ocurre en el mercado. De momento el resumen podría ser sentimiento muy alcista, pero ni mucho menos punto de compra. Pero mientras que continúe, pues evidentemente habría que seguir beneficiándose de este movimiento. ¿Qué datos pueden generar movimiento el día de hoy? Bueno, pues China, evidentemente tenemos mucho ruido durante toda la semana. Habrá que estar muy pendientes de cara al viernes, que tenemos o que conoceremos datos económicos importantes. También en Japón conoceremos el viernes datos de inflación. En Reino Unido tendremos algunos datos importantes durante la semana. En Europa, sobre todo, decisión de tipos para el jueves. Y en Estados Unidos lo más importante vendrá el jueves con datos de ventas minoristas y peticiones semanales de subsidio. Es una semana importante en cuanto a resultados empresariales, ya que empieza el jaleo. Fíjense que hoy martes tenemos a Citi, a Bank of America, Johnson & Johnson. Mañana conoceremos datos de ASML, Morgan Stanley. Jueves Netflix, Taiwan Semiconductor, compañías que ya tienen bastante peso en el mercado. Así que nada, poco más tengo que decir en el día de hoy. Hemos dado un repasito a lo que ha sido la semana y a lo que tenemos que esperar para esta. Veremos cómo va todo. Nos vemos la semana que viene. Chao.